Las elecciones no son un reality en el que decidir si tal o cual personaje debe abandonar la casa. No se trata de eso. Un voto es una responsabilidad. Un voto es, por definición, una decisión temporal sobre una realidad actual y una posibilidad futura. Está sometido a la coyuntura del momento, a las circunstancias y a la objetividad del análisis del elector, o sea, de vos, de mí, de cada uno de nosotros, en suma, de la sociedad toda, ¿no? Por eso es importante que este domingo todos vayamos a votar. No tenemos justificación. No se trata de rendir culto sagrado a tal o cual partido o tal o cual persona. No. El voto cautivo es síntoma de democracias absolutamente débiles. Cada vez que un votante se inclina por una sigla como algo propio, inamovible, tradicional, o de obligación familiar, herencia o obligación social, bueno, ¿saben qué? Está mandando un mensaje claro. No cree en la democracia. Creer en la democracia es creer que todo gobierno es temporal y limitado y puede y debe ser cambiado si las cosas no funcionan de manera eficaz. Por definición, la democracia consiste, entre otras cosas, en eso mismo, en la posibilidad de destituir, derrocar al gobierno de turno sin derramamiento de sangre o de manera traumática. No. La garantía de la alternancia se debe hacer en paz. Por eso hay que votar con responsabilidad. Por eso, porque no hemos votado y no estamos dotados de un sistema democrático con elecciones periódicas y posiblemente reales de alternancias en el poder, en las bancas. Bueno, se debe apoyar sin fisura un cambio sin la ocasión lo va ameritando, ¿no? Nadie debe amedrentarnos con suposiciones sobre sus adversarios. Y si ocurriera, lo que es hacer futurología, por cierto, siempre se puede volver a cambiar. Claro, representa un atraso en los objetivos fijados y es justamente el tiempo que no nos está sobrando a los argentinos, cualquiera sea su sector, su edad, su franja etaria. Desde esta óptica democrática, cualquier voto a ciegas es una muestra de debilidad del sistema y cualquier apelación al voto tribal contra otro, una muestra del carácter antidemocrático de la formación que lo pide. Todo ciudadano debe confiar en poder cambiar de gobierno o de legisladores si éste traiciona a sus más elementales principios. No hay nada raro en ello, ni se debe ver como una anomalía, sino como una muestra de higiene democrática en todo caso. No hay siglas perpetuas ni personajes infalibles. No hay magia y ni magos. Al contrario, ¿no? Son los principios los que deben presidir la formación de la opinión previa a la decisión de votar una u otra opción o simplemente no votar. Lo que no aconsejo, porque después lo vamos a lamentar. Los principios que han de persistir la formación y que deben prescindir de alguna manera la formación del voto son de suma importancia. Esos principios se pueden resumir sin perjuicio de más condiciones o más condicionantes, si ustedes los tienen. Se debe por derecho constitucional demandar, exigir. Son tus derechos, mis derechos. Miren, la exigencia de la defensa de la libertad de expresarse, defender que no existen derechos colectivos o de territorios, sino derechos individuales de cada uno de los ciudadanos.
Son las personas las que tienen derechos, no los territorios, ni las lenguas, ni las instituciones. Garantizar la libertad de expresarse es garantizar la democracia. La exigencia de responsabilidad a los gobernantes y legisladores, este principio supone el castigo democrático a aquellos políticos que han utilizado y utilizan la mentira como argumento constante. Es fácil detectar a un gobernante, a un legislador que sea mentiroso. Suele hacer lo contrario de lo que dice. Y después decir lo contrario de lo que había dicho, negando la evidencia. Bueno, hay cientos de videos que eso demuestran, ¿no? Al menos en nuestra Argentina. Supone también la certeza de que un gobernante o un legislador que ha mentido y le ha salido gratis, y no le quepa ninguna duda que va a volver sin dudas a hacerlo del mismo modo. Miren, los políticos suelen ser auténticos depredadores y huelen la debilidad del electorado. Si le funcionan, no van a cambiar, ¿eh? La exigencia de los gobernantes de anteponer los intereses generales del país a la continuidad del gobernante en el poder o los legisladores en sus bancas es otro ítem a tener en cuenta. Aquel político que se ve con recelo la limitación de poder es en potencia un peligro para la libertad de los ciudadanos. ¿Cuántos de nuestros políticos tienen experiencia laboral fuera de la política? ¿Cuántas veces nos los preguntamos, no? No se debe vivir de la política, sino hacer política por vocación de servicio. Y luego la exigencia a los gobernantes de las primicias del imperio de la ley y el Estado de Derecho. Eso es lo que debe primar por sobre todas las cosas. Es vital para la supervivencia de una democracia liberal, abierta, plena, en paz, libre, de un Estado de Derecho en el que los ciudadanos sean iguales ante la ley, que los gobernantes y legisladores jamás, nunca igualen a delincuentes con ciudadanos. No se puede permitir la exención temporal de la ley en aras de ninguna negociación. Miren, los delincuentes, los corruptos, a las cárceles, la política, al Parlamento. Por eso no tiene que haber más impunidad. Ningún ciudadano aceptaría que la policía negociara, por ejemplo, con los violadores para que dejaran de delinquir, de insistir sobre esa actitud, suponiendo los juicios y las detenciones de estos hasta que verificaran la intención de los violadores de dejar de violar. Eso no pasaría. ¿Por qué hemos de aceptar entonces, sin embargo, que los gobiernos o legisladores negocien con fiscales o con jueces cambiándolos a su antojo y apliquen la ley según el desarrollo de las negociaciones? Bien, aún quedan secuelas de esto a lo largo de la historia. Sin duda existen numerosos principios, además de estos expuestos, que tendrán mucho peso a la hora de determinar el voto de los ciudadanos. Economía, seguridad, gasto social, libertad de enseñanza, trabajo digno, eliminación de la inflación que corroe los bolsillos de los ciudadanos, disminuir la presión tributaria, bueno, y tanto más, ¿no?, que seguramente ustedes tienen en mente. Pero dejar de ser importantes, los aquí mencionados, suponen los cimientos sobre los que construir un país próspero, un país moderno, un país de libertad, de derechos y obligaciones y de igualdad ante la ley, que garantice la libertad de los ciudadanos, no solo de expresión, sino también de acción. No me corresponde a mí determinar si tal o cual partido cumple con los principios aquí expuestos. Eso queda para el periodismo mercenario o militante, que lo hay,
Y en nuestra región ni les cuento. Bueno, simplemente creo que todos debiéramos reflexionar sobre qué modelo de país queremos para nuestros conciudadanos, para nuestras familias. Y después de comprar la realidad y compararla de alguna manera con los principios, votar en lógica consecuencias, sin perjuicios culturales, sin ataduras de siglas o ideologismos exacerbados. Amigos, hay que hacerlo en defensa de principios que todo demócrata ha de defender de la única manera que se puede en tiempo de paz y prosperidad democrática, con el voto, con tu voto. Y juntos, este domingo, comenzaremos a desandar el camino que nos conduzca a una nueva elección que por el bien de los argentinos sea hecha a conciencia y con suma responsabilidad, en paz y armonía. Gane quien gane. Con el mismo entusiasmo debemos ir a las urnas y con el mismo compromiso que lo hicimos en 1983. ¿Saben por qué? Porque el país te lo demanda.